de Dios. bendecimos, papá. Te adoramos, Espíritu Te Santo. bendecimos, Señor. Saben que no hay nada más hermoso que buscar la presencia de Dios. Amén. No hay nada más hermoso que confiar y descansar en el poderoso de Israel, en el que ha dicho que Él se va a cuidar de tu familia, que Él te va a proteger, que Él te va a dar todo lo que tú necesitas, que Él arreglaría tus problemas. Amén. Así como estamos, yo quiero que usted me acompañe en Lucas 14:33. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia dice: Amén. La iglesia dice: Amén. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Vuelvo a repetir. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee. ¿A qué? Todas. ¿A todas las qué? Cosas. A todas las cosas. No puede ser mi discípulo. Hoy vamos a estar ministrando bajo el tema dejando todo atrás. Tome asiento, por favor. Y antes de empezar, quiero dejar saber, muchos de ustedes ya saben la manera que yo predico, la manera que el Señor me da a mí la palabra. Yo no vengo a emocionar a nadie, no vengo a vender una palabra falsa, no vengo a decirte a ti que las cosas están buenas, pero vengo a decirte de que tenemos que ser discípulos de Dios. Un discípulo es aquel que sigue a Jesucristo, no importa las circunstancias de la vida. Amén. Hoy voy a estar hablándole de muchos, de algunos miembros, algunos ministros, perdón, de la palabra que dejaron todo por amor a Cristo, por seguirlo a Él. Para llegar donde hoy estoy, en el nivel espiritual y ministerial, yo tuve que dejar mucho atrás. Fueron muchos años de prueba, procesos y decisiones vitales que pasé. Para servir a Dios tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, hermano. Absolutamente todo. Hoy les hablaré, como dije, de varios grandes hombres y ejemplos de lo que es dejar todo por servir al único y verdadero Dios. Uno de ellos es Abraham. Abraham dejó todo por servir a Dios. En Génesis 12:1 dice: y el Señor dijo: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Vemos aquí que Abraham obedeció a lo que el Señor le encomendó. Jamás puso una excusa absoluta para no hacer la voluntad de Dios que él le había dicho. Lo puso todo a un lado, aún a su propia familia. Este varón salió sin saber al lugar exacto que él iba. Él no sabía dónde el Señor lo estaba llevando, pero aún así él puso su confianza en el Señor. Quiero que notemos aquí dos puntos muy importantes que viene siendo que tuvo mucho que ver para que él tuviera tomado esta decisión en dejar todo por seguir a Dios. Número uno fue que él demostró fue la obediencia. La obediencia, amén. Y yo encontré aquí en el diccionario, dice: número uno, cumplimiento de la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. ¿Quién es la ley? Jesús. Uno lo sabe por ahí, como que leo la Biblia uno. ¿Quién es la ley? Jesús. Jesús es la ley. Número dos dice: tendencia de una persona a cumplir lo que se le manda. Aceptación de la ley y la voluntad establecida por Dios. La obediencia dice que se considera una virtud moral. La segunda acción que Abraham tomó fue la confianza. La confianza es una impresión u opinión firme que se tiene de que una persona o cosa será o se desarrollará según las expectativas que se tenían de ella, por buena fe o por intuición más que por pruebas materiales de ello. La número 2 dice: cercanía, facilidad y sinceridad en el trato entre amigos, parientes u otras personas. Para que podamos ser bendecidos, debemos cumplir con las órdenes de Dios y sus mandamientos. ¿Cuántos saben eso? Que para que Dios nos pueda dar lo que nosotros queramos, debemos de cumplir con la ley de Él, la ley que está escrita en la Biblia. Amén. Eso implica ser obedientes a su ley, saber tener la confianza así como la tuvo Abraham. La confianza es algo que le damos a una persona cercana a nosotros, así como a nuestra familia, amigos, etc. Jesús es nuestro fiel amigo. Entonces, porque es nuestro fiel amigo, debemos confiar en Él.
Debemos de que cuando Él nos diga algo, cuando el Señor nos diga algo que debemos hacer, debemos de poner la confianza total en Dios. Amén. Amén. La confianza en el Señor es una clave vital para que podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Dios nos probará para ver en dónde está nuestro corazón. Si verdaderamente confiamos en Él, es que a veces dicen muchos por ahí, verdaderamente confío en Dios. Muchos cristianos dicen, yo confío en Dios, pero después les muestran lo contrario a lo que sus labios dijeron. O sea, cambian de parecer. Y sabe que la Biblia dice en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estoy hablando Biblia. Es inconstante en todos sus caminos. Hay muchos cristianos de doble ánimo que por eso no están siendo constantes en sus vidas y mucho menos en su vida espiritual. El Espíritu Santo me decía cuando yo estaba escribiendo esta prédica que hay muchos que le dicen y le prometen dejar muchas cosas por agradarle, por servirme, dice el Señor, de todo corazón. Según estas personas, dice el Señor, yo te prometo voy a cambiar, yo te prometo entregarte todo, a servirte a ti al 100%, pero después cambian de parecer, después ponen excusas, y esas personas no son constantes en sus caminos, y ponen excusas para no hacer la voluntad de Dios. Déjenme decirles que cuando no hacemos caso a Dios, las cosas en nuestras vidas se ponen de mal en peor. Tal vez aquí hay personas que por no cumplir lo que le prometieron a Dios, están viendo que sus vidas están yendo de mal en peor. Están viendo problemas en sus familias, en sus trabajos. No te la araña. Exactamente. ¿Por qué? Porque hemos prometido algo. La palabra de Dios dice, es mejor no prometer algo a Dios y después no cumplirlo, porque el Señor se lo cobra. Muchas veces el Señor te lo va a cobrar de una manera que a ti no te va a gustar. Y es ahí donde muchas veces empezamos a cuestionar de que por qué Dios es así. Pero ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú le confías a Dios algo? Le dices, Señor, yo te prometo esto, pero no lo cumples. El Señor es una persona. El Señor es fiel. Cuando el Señor te promete darte a ti algo, Él te lo da. ¿Cuántos aquí han recibido algo de parte de Dios? El Señor te lo da. Pero ¿por qué tú no le das al Señor lo que Él te pide? ¿Por qué ponemos excusas? La excusa, la definición de una excusa es dar algo para no cumplir o para no comprometerse con ciertas cosas. Mucha gente en la iglesia, cuando dice yo voy a hacer esto, y después trae una excusa por la cual no la hizo. Estaba yo comentándole a una hermana hace rato. Llamé a una persona por teléfono, no era para llamarlo porque no venía a la iglesia. Y la persona, antes de que yo hablara, empezó a darme excusas por qué no venía a la iglesia. El Señor quiere todo. El Señor quiere todo o nada. ¿Sabe por qué muchas personas se enojan cuando le predicamos de esta forma? Porque les han estado vendiendo un evangelio suave, cuando la palabra de Dios no es suave. La palabra de Dios requiere compromiso. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres un discípulo o eres un creyente. Es muy diferente ser discípulo a un creyente. Un creyente simplemente cree que hay un Dios, pero un discípulo cree que hay un Dios y lo sigue. Un discípulo dice, Señor, yo estoy aquí, cuando tú quieras que yo haga, yo lo hago por ti. Ese es un verdadero discípulo. En Mateo 6:33 dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una gran promesa que Dios nos está haciendo, hermanos. Pero ¿cuántos de los que están aquí confían en esta promesa de Dios? ¿Cuántos de ustedes confían en de que el Señor te va a dar todo lo demás si tú lo buscas primero? Amén. Gloria, aleluya. Si muchas veces no, varios, tal vez no aquí, en este lugar, pero eso en otras iglesias, no atienden a los servicios, no atienden a la iglesia. ¿Por qué? Porque se les apareció algo, el trabajo, amistades, o etcétera, cualquier cosa, las visitas. No, porque es que llegó una familia de lejos, no puedo ir a la iglesia. ¿El Señor cree que el Señor quiere su excusa? No. Al Señor no le importa tu excusa.
Al Señor lo que le importa es que tú le des todo. Todo y de corazón. Muchos hasta inventan que dicen que porque en este momento no están bien económicamente. No puedo atender a la iglesia porque tengo que trabajar más. Cuando el Señor dice, no te preocupes, porque así como las aves, yo le doy todo, yo te doy a ti todo. Amén. Entonces, dígame usted a mí, ¿será que este cristiano está confiando en Dios? ¿O será que simplemente lo dice, pero no lo cree? La palabra de Dios dice que caminamos por fe y no por vista. Aleluya. Hay personas, así como podríamos llegar a ser su discípulo o ese gran hombre o mujer de Dios que queremos llegar a ser. Muchos quieren gloria, pero no quieren beber de la misma copa que Jesús bebió. ¿Usted cree que Jesús la tuvo fácil en su vida? Si muchos de nosotros los que estamos aquí viviéramos en los tiempos de Jesús, todos nos perdemos. Todos nos perdiéramos. Porque no somos discípulos. Porque simplemente venimos a la iglesia cuando necesitamos algo. Cuando queremos que Dios haga algo a nuestro favor. Démosle gracias a Dios que no estamos en la época de Jesús. Imagínese usted que Jesús estuviera enfrente suyo. Fulana de tal, ven, que tengo esto, que necesito que tú hagas eso. Que te vayas a esta ciudad y levantes una obra. Jesús, discúlpame, pero es que en este momento mi mamá está enferma. No puedo ir. Es que en este momento no he pagado la renta y no puedo ir. ¿Usted qué cree que Jesús le va a decir a usted? Apartado de mí. Apartado de mí. El discípulo sigue a Jesús. Dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Pero ¿qué voz está escuchando usted? ¿Qué voz está escuchando el que le está diciendo no vayas a la iglesia? Hoy no vayas. ¿Será de Dios o será del otro? Porque hay muchos que están poniendo demasiadas excusas por servir a Dios. Usted piensa que yo estoy aquí porque yo quise. Estoy en este lugar porque me di cuenta que sin Jesús no soy nadie. Que sin Dios no soy nadie. Así como a Abraham, Jesús le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. Llegó un momento en el 2012 que mi vida era un desastre. Llegó un momento donde yo toqué fondo y el Señor me llevó a tomar la decisión de irme de ese lugar en el cual viví por más de 12 años, cómodo en ese lugar. Y el Señor me dice, tienes que irte de aquí, porque si tú permaneces aquí, no vas a hacer nada. No vas a ser la persona que yo he visto desde la eternidad que tú vas a ser. Amén. Y usted sabe algo, yo no lo pensé 2 veces. Y está mi mamá de testigo, que cuando Dios me dijo que tomara esa decisión, la llamé y le dije, mamá, compré el ticket y me voy para allá. Algo que no lo creía, ni mi familia lo creía. Porque es una decisión que yo solo no la tomo, pero la toma el Dios. Al Dios el que usted le sirve. Al Dios que si usted le hace caso, Dios lo va a bendecir a usted. Ahora yo vine a este lugar y estoy bendecido espiritualmente. Soy bendecido. Amén. Porque Él ha cambiado mi vida. Porque yo escuché su voz y lo obedecí. En esta hora yo quiero que usted empiece a escuchar la voz de Dios y a bloquear la otra voz. Y empiece a hacerle caso al Señor para que usted pueda ver las bendiciones que Él tiene. Él ha prometido muchas cosas para cada uno de nosotros. Amén. Él ha prometido darte a ti paz. Aquí hay personas que no tienen paz porque no están haciendo obedientes a Dios. Hábleme de paz. Yo le puedo decir, yo antes no tenía paz, mucho menos tenía amor. Yo no sabía lo que era el amor. Yo pensé que el amor lo encontraba en las drogas. Yo pensé que el amor lo encontraba acostándome con cualquier mujer que se me aparecía en el camino. Eso no era amor. Muy falso. Eso era falso, algo que el mundo nos da momentáneamente. Pero cuando obedecí a Dios, que me dijo que Él quería cambiar mi vida, que los planes que Él tenía eran planes de que tuviera paz y que todo lo que hiciera fuera prosperado. Amén. A esa voz fue la que yo escuché. Aleluya, lo obedeciste. Y salí
de un lugar en el cual viví por 12 años. A un lugar donde no quería venir, pero porque obedecí a Dios, el Señor hizo que todo fuera a mi favor. Dice la palabra de Dios en Romanos 8 que todo obra para bien. Amén. Que todo obra para bien. Si usted empieza a obedecerle a Dios y confiar plenamente en Dios, todo va a obrar a su favor. Amén. Otro varón y ejemplo fue Moisés. Si usted ha leído la historia de Moisés, Moisés era un hombre que era heredero del trono de Egipto. Su familia eran príncipes, reyes. Él lo tenía todo. Este hombre, por ser hijo de la hija del faraón, por adopción, él tenía un gran privilegio sobre el trono de Egipto. Aún así, él no quiso y optó por dejarlo todo. ¿Qué dejó él? Todo. Todo lo dejó. Decidió ser maltratado como el pueblo de Dios lo fue. En Hebreos 11:25 nos habla de eso. Se preguntará, ¿pero por qué lo hizo? Así como nos preguntaban muchas veces, ¿por qué fulano de tal hizo eso cuando él tenía todo? Podemos ver el ejemplo de un ex reggaetonero que se llama Héctor Delgado. Antes era el Father. Este hombre tenía riquezas, millones de dólares, y lo dejó todo por amor a Cristo, por seguir, por escuchar la voz de Dios, por servirle a Él, porque eso es un verdadero discípulo. Moisés sabía que todo eso que él iba a pasar era pasajero y que las promesas de Dios permanecen para siempre. ¿Será que las promesas de Dios simplemente es en el momento? No. ¿A usted Dios le ha prometido algo y no lo ha cumplido? ¿O se ha olvidado de la promesa? Si su promesa está siendo retenida en este momento es porque Él está esperando que usted lo entregue. Todo. Que usted lo entregue. Todo. 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 Porque Él quiere todo o no quiere nada. Moisés era un gran hombre de Dios que estaba confiado en el Dios de él. En 1 Juan 2:15 nos habla de eso. Las mejores riquezas de Moisés fueron el ser oprimido juntamente con el pueblo de Dios y no lo que había en Egipto. Hebreos 11:26 nos habla, porque su mirada estaba puesta en la recompensa del cielo. Aquí hay personas que en vez de estar poniendo los ojos en las cosas de arriba, están en lo terrenal. Están viviendo todavía con la visión en lo natural. Y Dame no un carro. porque cuando usted empieza a poner su mirada en lo espiritual, usted está viendo que si usted es obediente, Dios le va a dar a usted todo. Amén. Le dijo el Señor a Moisés, dile a tu pueblo que si mantienen mis estatutos, o sea, la ley que Él ha mandado, que les voy a dar la tierra que les prometí a sus padres, que les voy a dar todo lo que me pidan. Si usted mantiene la ley de Dios, Él te va a dar a ti lo que le estás pidiendo con lágrimas. Lo que le has estado pidiendo en la intimidad, eso te lo va a dar a Él cuando tú le entregues todo. Moisés salió sin tener miedo a lo que el faraón iba a hacerle. ¿Por qué será? Porque él se mantuvo viendo lo invisible. Así debemos estar todos nosotros, sin temer, a nada y serle fiel a Dios. Imaginarnos que lo tenemos enfrente, cara a cara. Solo así podemos serle fiel. Pregúntese usted, si Jesús estuviera aquí, viendo todo lo que usted hace, ¿podrán muchos de ustedes mantenerse fiel? Dice que el Señor es nuestro Padre. Y así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor nos disciplina. Si usted no le hace caso a Dios, ¿cómo se cree que Él va a reaccionar contra usted? ¿Será que Él le va a decir, no hijo, está bien, no te preocupes, hazlo mañana? Él dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, sigan, toma su cruz y sígueme. Aquí hay muchas personas que necesitan recapacitar la manera que están viviendo, recapacitar el evangelio en el cual decidieron entregar su vida hace 20 años atrás, recapacitar de que estamos sirviéndole a un Dios verdadero, a un Dios de promesa, a un Dios de pacto. Por eso muchas veces estamos viviendo una vida
que no trae paz, por no decir otra palabra. Mateo también fue uno de los que dejó todo por servir a Dios. Otro varón de Dios que fue un ejemplo de los tantos que optaron por dejar todo lo que tenían por seguir y servir a Dios. Este hombre era un publicano, cobrador de impuestos. ¿Cuánto usted cree que un cobrador de impuestos hace en esta época? Hace mucho dinero. Imagínense los tiempos de antes. Este varón era un hombre que tenía un trabajo excelente, un trabajo que no necesitaba nada, mucho menos nada de Dios. Pero fue uno que no le importó dejar su puesto, su trabajo por seguir a Jesús y hacer la voluntad de Él. Por eso, pero claro, Mateo fue recompensado por lo que hizo. Este hombre llegó a convertirse en un apóstol de Cristo. Porque él obedeció a Dios y dejó todo lo que él tenía, Jesús lo recompensó con ser uno de sus ministros. Le dijo que le dio la dicha de ser un apóstol, uno que lo iba a representar a él en la tierra. Si Mateo no hubiera dejado todo, oiga bien, todo, él no se hubiera hecho un apóstol de Cristo. Ahora, iglesia, yo le pregunto a usted, ¿cuántas bendiciones han perdido ustedes por no hacer caso a la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes han perdido muchas cosas por no dejar, porque no le ha servido a Dios 100%? Porque ha dejado que otras cosas tomen el lugar de Él, cuando Jesús tiene que ser el centro de tu vida. Amén. Yo, por ejemplo, antes perdí muchas cosas por no obedecer a Dios. Porque muchas veces nosotros no vemos el propósito de Dios en nuestras vidas, o no vemos la recompensa de Dios, porque estamos poniendo atención a otras cosas que no es la voluntad de Dios. Por eso hay muchas personas hasta este momento que siguen de batalla en batalla. ¿Usted sabe lo que la batalla trae? ¿Por qué muchas personas traen batallas? Porque tienen puertas abiertas al enemigo, porque no están obedeciendo a Dios. Muchas veces Dios nos está exhortando, disciplinando, por medio de su palabra, y aún así no entendemos. ¿Cómo vamos a entender? Si hablamos suave, le vamos a vender a usted un evangelio emocionalista, y usted va a pensar que usted toda su vida va a ser una persona que va a llevar gozo y paz, cuando el evangelio es de sufrir. El evangelio es de confiar en Dios completamente y saber que al final de todo el desierto que vamos a pasar, veremos la recompensa. Amén. Veremos el maná descender del cielo. Amén. Así como lo hizo con el pueblo de Israel. Maná. El Señor hizo que el maná fluyera del cielo. Dice la palabra de Dios que su calzado no se gastó. Dice la palabra de Dios que conforme iban creciendo, juntamente el calzado iba creciendo. Porque Dios es un Dios de promesas. Él es un Dios que cumple lo que dice. Amén. Amén. Él es un Dios que nos cuida. Amén. Amén. Otro más, el cual quiero hablarles, es de Pablo. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? Algunos, no muchos. Gloria a Dios por eso. Para Pablo todo fue basura. Nunca le tomó mucha importancia a lo que tenía o lo que él era. En Filipenses 3:7 al 8 nos dice: por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido Todo. por cual lo he perdido Todo. y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí hay personas que han dado mucho por las razones y personas equivocadas. Aquí hay personas que le han entregado todo a la persona incorrecta y lo han perdido todo. ¿Y qué han ganado? Nada. Pero te tengo una noticia, amado hermano. Te tengo una noticia, que si tú lo pierdes todo por Jesús, tú vas a recibir Todo. Todo. Solo algunos lo recibieron. Todo. Todo. Solo algunos lo recibieron. Gloria a Dios por eso. Es que la cosa es así, hermano. Cuando perdemos todo por Cristo, Cristo
nos lo recompensa doble o triple. Si no, pregúntenle a Job. Job lo perdió Todo. y ganó. Todo. Lo ganó todo. Triple para atrás. Triplemente lo ganó. Sí. ¿Cuántos aquí quieren perderlo todo por Jesús? Amén. Para que reciban Todo. todo. La palabra clave aquí es todo. Todo lo que tú quieras, Dios te lo va a dar. Amén. Cuando el Señor te permite que tú vengas a un lugar y tú eres obediente a Él, Él te va a dar todo. Aleluya. Porque Él es un Padre para nosotros. Amén. Él es un Padre. Si aquí hay personas que en su infancia sus padres no les dieron nada, Jesús te va a dar todo. Aleluya. Lo que no te dieron te lo va a dar en esta época. Pero tienes que servirle de corazón. Tienes que confiar en Dios. Confía de que si Él te dice, deja esto, es porque Él tiene algo mejor para tu vida. Amén. Si Él te dice, esta persona no te conviene, suéltala porque la que Él tiene para ti es mucho mejor. Amén. Si Él te dice, este trabajo no es para ti, déjalo porque el que te va a dar, te va a suplir todas tus necesidades. Amén. Gloria. Santo. Miren las cosas que este hombre tenía que perder. Él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, era hebreos de hebreos. Y en cuanto a la ley, él era un fariseo. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga bien, prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tuvo el valor de renunciar a toda su vida, y todo por amor a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Pablo reconoció que sin Dios no era nada. Yo no sé si usted sigue reconociendo que sin Dios no es nada. Pero hay personas y hay cristianos en esta hora, no en esta iglesia, pero en general, que están creyendo que lo pueden hacer todo sin Dios. Hay personas que no necesitan confiar en Dios, porque creen que ellos lo saben todo. Y este hombre dice, yo opto por no saber nada, por ganar el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dije, Pablo tuvo el valor de renunciar a toda su vida y todo por amor al Señor. Pablo reconoció que no era nada. Y aquí todos tenemos que reconocer que no somos nada ni nadie. ¿Habrá alguien en Ministerio Sion que pueda decir y reconocer que Dios lo es todo para ellos? Amén. ¿Hay alguien en esta hora que puede decir, heme aquí, Señor, envíame a mí? Amén. Yo quiero ser como estos hombres y mujeres de Dios que optaron por abandonarlo todo para poder hacer la voluntad tuya. Hay personas que tienen que dejar de poner atención a las cosas que están al frente, en las cosas naturales. Muchas veces tendrán problemas a tu vida, verán pensamientos negativos, dejándote saber que no eres nada ni nadie, que lo que Dios ha puesto en tu vida no lo vas a lograr. Aquí hay personas que el enemigo le ha dicho, el ministerio que te dicen que es tuyo no es tuyo. Tú no eres apto, no eres digno. Porque muchas veces fracasamos en la vida porque el enemigo envía dardos a nuestra mente y empezamos a no creer en sí mismo. ¿Usted cree que Moisés no creyó en lo que Dios le dijo? Que él iba a ser el que iba a liberar a ese pueblo. Pero porque él creyó en él mismo, él decidió tomar el primer paso y hacer la voluntad de Dios. Aquí hay personas que tienen grandes propósitos en Dios. Aquí hay personas que necesitan empezar a creer en sí mismos para que puedan verse como Dios los mira a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Si usted no se mira como Dios ha hablado de usted, nunca va a lograr hacerlo. Aquí hay personas que piensan que porque por la edad
no pueden servirle a Dios. Tal vez usted no puede predicar, no puede cantar, pero usted puede ser un servidor de Jesús. Somos jóvenes todos. Todos somos jóvenes espiritualmente. Aquí hay personas que necesitan creer en sí mismo, creer para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios que si crees, verías mi gloria. Si tan solo crees, dice el Señor, verás la gloria mía en tu vida. Si usted empieza a creer, usted va a ver cosas sobrenaturales en su vida, en su familia. Cree en la palabra. Si tú dices, mi familia, yo y mi familia serviremos a Jehová, créelo, que van a servir. Dice la palabra de Dios que los planes que Él tiene son planes de paz. Yo quería paz. Yo quería paz porque no la tenía. Yo creí en esa palabra y obedecí. De que para que yo tenga paz tengo que ser obediente a Dios. De que para que yo pueda ver los planes de Dios en mi vida hechos, tengo que obedecerlo a Él 100%. Amén. Amén. Yo le digo que el evangelio no es fácil. Yo decía, wow, si a mí me hubieran dicho que yo iba a sufrir, yo no vengo. Pero, ¿sabe de qué me di cuenta? Que después del sufrimiento viene lo mejor. Amén. Porque Jesús sufrió y fue un largo camino. Pero al final Él recibió el reino de Dios. Él recibió el trono de Dios. Él está sentado a la diestra del Padre. Y si usted sufre todo por Cristo, usted lo va a tener todo. Amén. Ya casi estoy terminando, hermano. No se me duerma, no se me duerma. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces tanto. ¿Cuántas veces? 100. 100 veces lo va a recibir. Estarás dispuesto a dejar tus caminos y emprender los caminos que Dios tiene para tu vida. Estarás dispuesto a dejar tu visión por seguir la visión que Dios tiene para ti y para tu familia. Porque dice el Señor que los planes que Él tiene para ti no se comparan a los planes que tú tienes. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Y mis pensamientos no son los tuyos. Tal vez tus pensamientos sean así, de tu vida y de tu familia. Y los que Dios tiene son así. Amén. Amén. Y usted sabe, si usted sabe, los brazos del Señor no tienen límite. Amén. Porque así Él nos ama. Si usted pudiera ver qué tan largo llevan esos brazos del Señor, usted lloraría. Amén. Usted viera que el amor de Dios no tiene límites. Amén. Que las recompensas de Dios no tienen límites. Si tan solo usted confía en el Señor. Todos queremos vivir una vida buena y el Señor nos las quiere dar. El Señor quiere darnos esa vida. Pero ¿qué tanto queremos dar nosotros para que Dios nos supla nuestras necesidades? ¿Cuánto estará usted dispuesto a dar para que Dios pueda recompensarlo a usted? Porque la palabra de Dios dice que Él no tiene excepción de personas. Así como recompensó a Minerva, como le da bendiciones a mi tía María, así te las puede dar a ti, o mucho más. Porque Él no tiene excepciones de ninguno de los que estamos aquí. Todos somos iguales para Él. Amén. Amén. Hoy es la noche que Dios ha permitido para darte una nueva oportunidad. De que cambies tu parecer y decidas entregarlo todo por Él. Confiando en totalidad de que tu vida está en sus manos. Tal vez no muchos llegarán a entender las decisiones que tú vas a tomar. Tal vez muchos van a criticarte por lo que vas a hacer. Tal vez muchos hablarán mal de ti por ser un seguidor de Jesús, por ser un discípulo. Pero algo que yo he aprendido y por testimonio propio, que la ganancia no está en lo mucho que tengas, sino en lo mucho que tú pierdes para recibirlo todo. Amén. Podemos ver que la ganancia no está en lo mucho que tú des, sino en lo mucho que tú pierdas para recibirlo
todo. Amén. Todo, todo, hermano, todo. Esa palabra no la tome como que la estoy regañando. Esta es una palabra de exhortación a su vida. Porque antes de esta palabra ministrarle a usted, me ministró a mí y me trajo recuerdos de cómo yo era antes, de que cómo era yo terco, que no quería escuchar a Dios, que no quería seguir a Dios, que no quería entender que Él quería cambiar mi vida, que cuántas veces yo me encerraba en mi cuarto y le decía: Señor, yo quiero paz, yo quiero amor, yo quiero sentir eso y no lo siento. Aunque muchas veces esté sonriendo por fuera, por dentro, estoy solo, estoy triste. ¿Pero por qué sucedía eso en mi vida? Porque no obedecía al Señor. Porque cuántas veces el Señor me salvó de la muerte. Yo sé que aquí el Señor a muchos de ustedes lo ha salvado de muchas cosas. Y aún así, somos desobedientes. La palabra desobediente es hacer algo lo contrario a lo correcto. Y aquí hay muchas personas que sé que el Espíritu Santo les está recordando las cuantas veces han sido desobedientes. A mí me lo recordó. Y yo pude entender que para que yo reciba todo, necesito ser obediente. Necesito morir a mí mismo y entregarlo todo por el que lo dio todo por mí en una cruz. Amén. Yo creo que se ponga de pie en esta hora. Te adoramos, Señor. Esta palabra, hermanos, es una palabra para que usted la aplique a su vida. Para que si usted en esta hora no está viendo las cosas yendo a su favor, es para que usted recapacite de que usted necesita entregar muchas cosas para que Dios pueda obrar en su vida, para que usted pueda ver los planes de Dios manifestados en su vida, para que usted pueda tener una vida llena de paz. Porque si usted no hace caso a Dios, usted va a seguir viviendo una vida miserable. Se lo digo honestamente, porque apartados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Porque apartados de Dios no podemos hacer nada. Y es hora que usted empiece a enderezar sus caminos. Es hora que usted empiece a confiar plenamente en el Señor, para que usted pueda hacer la voluntad de Dios. Para que cuando el rato de la iglesia venga, usted no se quede. Para que usted se vaya con Dios. Hermanos, hace unos par de días el Señor me estaba ministrando acerca del perdón. Muchas veces el Señor me hablaba de que necesitaba perdonar a ciertas personas. Y porque no obedecía, estaba bloqueando las bendiciones de mi vida. Si usted no obedece, usted está bloqueando lo que Dios quiere darle a usted. Y si usted tiene una raíz de amargura, usted no se va a ir al cielo. Pero tengo una noticia para usted, que si usted le hace caso a Dios, usted va a llegar. Que usted va a enfrentarse con batallas, con pruebas, pero usted va a llegar. Porque usted está confiando en Dios, usted está poniendo su mirada en Jesús, el autor y consumador de su fe.